surge una nueva candidatura presidencial aparentemente a lo interno del Partido Revolucionario Democrático. Siguen surgiendo figuras a nivel nacional en los diferentes colectivos políticos y hoy me acompaña aquí en los estudios Gerardo Solís, ex candidato a vicepresidente de la República. Señor Solís, dígame de una vez y por todas, ¿va a correr usted para la presidencia de la República en las internas del PRD, sí o no? Estamos ya en el año 2017. Comienzan a calentarse los motores. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Gracias por la oportunidad. De manera responsable, cumpliendo con el compromiso, expresé en la última entrevista que tuvimos que esa es una decisión muy responsable, muy seria, que tiene que ser tomada con mucho detenimiento. Y he analizado y he pensado mucho esa decisión. He consultado con los delegados del partido, con las bases, y me han alentado a tomar la decisión. Una decisión que comunico al país hoy, aquí contigo, como lo prometí, lo cumplo. Gerardo Solís se va a presentar en las primarias internas del PRD como candidato a la presidencia de la República. Y con el favor de Dios y el respaldo del PRD, el PRD va a llegar al poder. Gerardo Solís va a ser presidente de la República para hacer un gobierno para el pueblo panameño. Bien, ¿cuál sería la diferencia entre un gobierno de Gerardo Solís y un gobierno de Juan Carlos Varela? Fundamental. ¿Por qué? Yo creo que es fundamental. Primero, por un tema de concepción personal de cómo se ve la vida. Para Juan Carlos Varela, el servicio es un sacrificio y el que se sacrifica haciendo algo no quiere sacrificarse, no quiere hacerlo. Para Gerardo Solís, el servicio es un placer. A mí me gusta servir. Yo creo que lo más importante en toda persona es su autorrealización. Mi autorrealización, yo soy feliz cuando sirvo. Yo creo que todas las personas, cuando hacen la suma de sus virtudes, llegan a la conclusión de que cuando son útiles a la sociedad, cuando son útiles a las personas que tienen alrededor, cuando sirven, entonces pueden realizarse plenamente. No es lo que tienes, no es lo que sabes y no es solamente lo que haces. Es el conjunto de todo eso al servicio de un bien mayor, de un bien superior, no del egoísmo propio personal. Juan Carlos Varela vive encumbrado. Desde aquella cumbre que realizó comenzando el gobierno, se quedó en las nubes, se la pasa viajando y está desconectado de la realidad nacional. Prueba de ello es el discurso que dio en la Asamblea a mitad de su mandato. Gracias a Dios ya ha pasado la mitad, va cuesta abajo y nos toca al resto de los ciudadanos empinarnos ahora, redoblar esfuerzos, unir esas fuerzas. Juan Carlos Varela está dividiendo a la familia panameña, divide a los partidos políticos, divide al país. Gerardo Solís propone la unidad de todos los panameños. ¿Usted va a salir a buscar esos votos casa a casa de los miembros del PRD? Es correcto, es correcto. Es que así es como debe ser. La propuesta que hace Gerardo Solís es una propuesta desde el PRD y con el PRD. Nadie que se crea un Mesías salva solo al PRD, salva solo al país. Solo el PRD salva al PRD. Solo el pueblo salva al pueblo. Y este es el momento de que las fuerzas vivas del país empiecen a manifestarse, se organicen políticamente y participen para transformar este país, porque este país necesita una transformación. Necesita una transformación desde el punto de vista institucional y necesita una transformación en las infraestructuras, para que todos podamos entonces disfrutar la transformación social. Hay otros nombres dentro del partido que están caminando. Por un lado, Laurentino Cortizo, que anunció ya hace rato su candidatura. Se menciona a Martín Torrijos. También no se deja de mencionar también el nombre de Rolando Mirones y no se descarta tampoco Ernesto Pérez Valladares, con quien usted trabajó en el gobierno desde el Fondo de Emergencia Social, luego el Fondo de Inversión Social, y también el señor Samuel Luis Navarro, se ha mencionado en algunas ocasiones, no ha anunciado todavía su candidatura. ¿Qué va a pasar aquí con todos estos nombres? Yo creo que es sano, yo creo que es positivo para el PRD. Lo primero era organizar el partido. Pasamos esa etapa, el año que acaba de pasar, cerramos con la organización del partido. Un partido que está ahora en sintonía
con el pueblo panameño. A diferencia del gobierno, el gobierno está desconectado de la realidad, el PRD está en sintonía con el pueblo panameño. Esa sintonía nos permite, con los comités comunitarios en los pueblos, con las organizaciones cívicas, con las fuerzas vivas, hacer una propuesta que surge desde adentro del partido, con los técnicos profesionales, un discurso para lograr la transformación que queremos en el país. Esa propuesta con un PRD unido no es uniendo las fuerzas con una persona sola, no. Es todo el PRD, entendiendo que la unidad del PRD es cada uno de nosotros. Cada PRD forma esa unidad. La unidad en el PRD es cada uno. Entre nosotros, juntos, con esa unidad, con ese discurso que producen los técnicos profesionales del partido, que están en contacto con las comunidades, que entienden el problema y encuentran la solución, hacemos una propuesta de un candidato. El candidato es el vocero de esa propuesta. ¿Y cómo debe ser ese candidato? El candidato debe ser potable, transparente, como el agua cristalina para la sociedad panameña, para el PRD. Pero debe ser potable a lo interno del partido y debe ser potable a lo externo de la sociedad panameña. Oiga, ¿qué le pareció el discurso del presidente el 2 de enero? Una gran mentira. Creo que se equivocó, si lo miramos por dos vías, se equivocó desde la forma como entregó el discurso. No es la manera de un presidente de hacer un discurso. Y en el fondo demuestra que el presidente, como dije, sigue encumbrado, sigue en las nubes, está desconectado de la realidad nacional. Creo que el PRD hizo lo correcto, hizo una evaluación de los 2 años y medio de gestión, hizo el diagnóstico de los problemas que tiene el gobierno, de los problemas que tiene el país, y ha presentado entonces alternativas de solución, que es allí donde digo yo, desde el PRD, adentro del PRD, nosotros encontramos la solución con toda esa calidad humana que tiene el partido. La elección de Alfredo Junca como magistrado del Tribunal Electoral, de la cual se distancia el PRD, ¿cómo ve usted la forma como llega el señor Junca a ese tribunal del que usted formó parte? El candidato matraquero, ahora magistrado del Tribunal Electoral. Tenemos los panameños que esperar que la mística de los servidores internos del Tribunal Electoral inyecte, sea el suero, la medicina que se inyecte en ese ser humano para que se transforme en una mejor persona y pueda ser un buen magistrado. Panamá, la sociedad entera, tiene dudas fundadas acerca del origen de su nombramiento. Para mí es un nombramiento viciado por un pacto oscuro, un pacto opaco entre el varelismo y Cambio Democrático. Ese pacto pone en peligro la institucionalidad democrática. Nos toca entonces a todos los ciudadanos dar un paso al frente y ese es uno de los eventos, uno de los acontecimientos que acelera la presentación de esta propuesta a la sociedad panameña. Porque tenemos que alzar la voz, tenemos que unirnos todos para evitar que se tome en el Tribunal Electoral. En estos momentos, el martinelismo, a través de Cambio Democrático, y el varelismo, que se reconcilió, un matrimonio que estaba separado en apariencia, y dije, sospecho desde el principio, que entre ellos hay un contubernio porque los procesos no se están investigando como se deben. Y ahora se van a empezar a caer los procesos y se van a empezar a anular los procesos y va a quedar al descubierto esto que está ocurriendo. El Ministerio Público no está haciendo investigaciones hasta las penúltimas consecuencias, como dijo alguien, mucho menos hasta las últimas consecuencias. En mi opinión, el Ministerio Público no hace investigaciones para descubrir al delincuente y al delito. En estos casos de grandes de corrupción, el Ministerio Público está haciendo investigaciones para encubrir el delito, para encubrir el soborno, para encubrir el desfalco. ¿Y por qué digo eso, Álvaro? Y aquí es donde viene la gran transformación que nosotros tenemos que hacer como país. Nosotros, todos los panameños, nos merecemos algo mejor. Nos merecemos lo mejor. El presidente, donde quiera que esté en la gloria de Dios, Guillermo Endara Galimani, estaría ahora mismo revolcándose de ver que los valores morales que él consideraba que debían ser vanguardia para la patria están siendo pisoteados por los varelistas. Muchos panameñistas
que tienen valores morales y éticos sólidos, se sienten avergonzados del presidente que tienen. Nosotros estamos viviendo no en un Estado de derecho, no en un Estado democrático de derecho. Y digo yo y propongo que vivamos en un Estado democrático y solidario de derecho. Un Estado en donde todo el Estado funcione para ayudar a los que más los necesitan, para transformar la vida de todos los panameños. Hoy día, Álvaro, nosotros vivimos en un Estado Odebrecht. ¿Por qué dice eso? Exactamente. Hagamos el análisis. Desde que Odebrecht llegó aquí, al día de hoy, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son magistrados Odebrecht. Son magistrados de presidentes Odebrecht, son magistrados de gobernantes Odebrecht. La Asamblea Nacional es una Asamblea Nacional Odebrecht. Y este Ejecutivo es un Ejecutivo Odebrecht. Dije en el primer momento que era necesario, cuando fui candidato en las elecciones pasadas, propuse aquí mismo que instaláramos una autoridad nacional de auditorías. Creo hoy, con mayor convicción, con mayor fuerza, que debe ser realizada con apoyo internacional, con apoyo de Transparencia Internacional. E invito a Transparencia Internacional a empezar a trabajar en esa dirección, porque en el 2019 vamos a hacerlo. Una autoridad nacional de auditoría independiente, con auditores, con contadores, con servidores que realmente quieren descubrir el tamaño del desfalco. Pero uno de los gobiernos PRD estuvo también Odebrecht aquí. Y tienen que hacerse las investigaciones. Si no la debe, que no la tema, deben hacerse las investigaciones. Bueno. En esto yo creo que es importante entender. Cuando comenzó este gobierno, dije, Contralor Federico Humbert, tenga mucho cuidado con refrendarle contratos a Odebrecht, porque es un secreto a voces que son delincuentes. Pues hoy día sabemos que son delincuentes confesos. Y mientras los delincuentes confesos de Odebrecht estaban en otros países siendo investigados a sabienda y paciencia de este gobierno, se les adjudicaron contratos por aproximadamente 3.000 y tanto, 4.000 millones de dólares. Esos contratos tienen la firma de el Contralor Federico Humbert. Él los refrenda. Él es el que tiene que hacer auditorías, porque la Procuradora no puede investigar los delitos si no vienen con las auditorías de la Contraloría. ¿Será el Contralor Federico Humbert imparcial y objetivo en refrendar en hacer un audito objetivo a un contrato que él refrendó? La respuesta es clara, no lo será. La Procuradora General de la Nación, que como el Contralor Odebrecht también es una Procuradora Odebrecht, porque viene de un gobierno Odebrecht, tampoco va a hacer esas investigaciones, porque estos contratos, para que reciban el financiamiento internacional con el aval del gobierno de Panamá, requieren de una opinión jurídica favorable de la Procuraduría General de la Nación. Esta Procuraduría General de la Nación, que ha dado avales favorables a esos contratos, va a decir ahora que son delitos y que contienen vicios esos contratos que ellos celebraron. La respuesta es no, es clara. Tenemos un órgano judicial, tenemos un órgano ejecutivo, tenemos una Asamblea Nacional, tenemos una Contraloría y tenemos una Procuraduría Odebrecht. Aquí hay dos clases de políticos: los ciudadanos, que tenemos que ser políticos y participar, que no somos Odebrecht y que queremos transformar este país en un Estado solidario y democrático de derecho, y los políticos Odebrecht. Unos tienen que rendirnos cuentas a nosotros, la sociedad civil, los comités comunitarios en los pueblos, en todos lados, las fuerzas vivas, el PRD. Tenemos que unirnos y exigir que se cambie, que se transforme esta actitud. Este es un gobierno que tiene una actitud errada, equivocada. Nosotros hacemos una propuesta, vamos a recorrer el país como lo hemos estado haciendo, desde el PRD, con el PRD, vamos a transformar este país, como ocurrió hace 48 años. Bueno, muchísimas gracias a licenciado Gerardo Solís, a partir de hoy precandidato presidencial en las internas del PRD, fecha que aún no se ha definido, eso se definirá posteriormente, pero comienza a recorrer el país. Ya lo está haciendo Laurentino Cortizo, lo está haciendo Rolando Mirones, quienes han anunciado también sus precandidaturas a la presidencia de la República en ese partido. Sobre ese tema de las candidaturas, yo digo que yo soy claro en ese tema. Yo no soy celoso ni pido exclusividad. Todos los dirigentes PRD
los líderes en sus comunidades, que reciban a todos los candidatos, que los escuchen y que entre todos decidan cuál es la mejor propuesta, la que va a llevar la dignidad, la que tiene la sangre nacionalista que nos va a permitir a nosotros detener esta agresión extranjera que está ocurriendo en nuestro país. Y eso solamente se va a hacer cuando nosotros sintamos, como decía Demetrio Korsky en su visión de Panamá, cuando decía gringos, gringos, gringos llenan los zaguanes de prostitución. Yo digo ahora brasileños, brasileiros, brasileños llenan las mansiones de prostitución. Nos toca a nosotros los buenos panameños sentir esa vibra nacionalista y hacer los ajustes y las correcciones. Y eso va a ocurrir con carácter y va a ser la transformación que nosotros necesitamos para este país. Bueno, y que vengan los debates internos en el PRD en su momento entre todas las figuras que aspiran a ocupar la presidencia, que eso es saludable en una contienda electoral y en una democracia.